Vamos a comenzar el día de hoy con el mensaje, pues el mensaje es escuchar su voz, escuchar su palabra, también es estudiar su palabra, hay que profundizar en su palabra. Entre más información tengamos, entre más conozcamos la vida de Jesús, conozcamos qué son los principios de Dios hacia nosotros. De esta manera nos va a ayudar a que nosotros conscientemente podamos tomar una elección diario. Y esa elección diario es que cada día elijamos por Jesús. ¿Y cómo vamos a elegir de algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a saber qué tomar esa elección? Entonces, vamos a darle espacio a aprender más de su palabra, aprender qué es la parte que tiene hoy para nosotros Dios. Acompáñenme a orar cada uno ahí en su hogar y pedirle a Dios que nos comparta de su mesa, que nos comparta de su palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este espacio, Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por estos medios digitales, Señor, que tú nos permites estar, aunque cada quien en su casa, Señor, estamos en un solo espíritu, adorándote, alabándote a ti, precioso Jesús. Reconociendo, Señor, que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a ti, precioso Jesús. Gracias, Señor, gracias porque eres bueno, porque eres santo. Te pido, Señor, que nos cubras con tu sangre, que nos limpies, Señor, que me limpies mi mente, Señor, mis ojos, mis oídos, Señor, limpia mi boca, Señor. Precioso Espíritu Santo, que seas tú, Señor, el que hable el día de hoy, que tú nos compartas tu palabra, que nos des esa porción que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones, Dios. Pon tu sangre, Señor, en nuestros corazones. Prepara esa buena tierra para recibir tu semilla, Señor, recibir tu palabra, recibir tu porción, Señor, y poder abrazarla, Señor, y retenerla en nuestro corazón. Que toda la gloria y toda la honra sea para ti, precioso Jesús. Tú eres el invitado de honor el día de hoy, Señor, que tú estás en medio de nosotros, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Y vamos a retomar el tema de hace 15 días, que es sobre el hijo lunático. Y necesito que pongan separadores en sus Biblias porque vamos a leer otra vez en los tres evangelios donde está ese episodio. Y lo tenemos en Lucas, pero vamos a empezar de Mateo. Vamos a empezar en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, vamos a empezar Mateo 17, 14. 17, 14. Levanten la manita. Pero necesito que ya estén separados. Mateo 17, 14, Marcos 9, 14 y Lucas 9, 37, para que los tengan. Yo ya estoy listo con separadores aquí para nada más brincar. Y que volvamos a leer esa porción de palabra. La vez pasada vimos un tema sobre el hijo lunático. Vimos sobre... di una pequeña parte de lo que es sobre el hijo lunático, sobre este espíritu lunático. Si Dios nos da tiempo más adelante, después voy a regresar a esta parte del lunático. Vamos a ver cómo influye la luna en todo esto, en nuestras vidas espirituales. ¿De qué nos está hablando ahí? Y vimos esa parte del lunático y luego vimos lo de mudo. Y di una introducción a lo de la sordera, del espíritu mudo y sordo. Entonces, hoy vamos a ver sobre esa parte de la sordera. Vamos a profundizar un poquito más. Y el día de hoy, cuando lo estén leyendo, estén pensando en esa parte de la sordera, en este hijo lunático. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Recuerden que cada porción de la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, ¿no? Para enseñarnos.
Y dice, toda la palabra, estamos hablando que es del Génesis al Apocalipsis, y todo es útil para nosotros. Entonces, quiere decir que esta enseñanza del hijo lunático, yo les comentaba la vez pasada, no quiere decir que es para las personas en la iglesia que tienen el ministerio de liberación de los demonios, ¿no? Obviamente aquí hubo una liberación, pero yo les decía, aquí hay algo más profundo, aquí hay algo más espiritual, hay algo más que le podemos rascar, y es algo que nos involucra a nosotros. Estuvimos enseñando qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, ese hombre viejo, todo lo que está ahí guardado. Quiere decir que nosotros, cuando estemos leyendo esta porción, identifiquémonos como ese hijo lunático, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, vamos a empezar a leer Mateo 17, 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, aquí les hago el comentario en donde dice, el papá le trajo un hijo a su hijo, lo trajo lunático, y después dice en el versículo 18, y reprendió Jesús al demonio. Tenía un demonio y el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Estamos hablando que el tema lunático lo tenemos catalogado como una enfermedad mental en la actualidad, ¿no? Entonces, y aquí fue expulsado un demonio y sanó. Estamos hablando de una enfermedad. Esto no quiere decir que toda la gente que tiene problemas mentales está endemoniado. No es para todos. O sea, aquí hay problemas mentales físicos que se atienden con la ciencia, y con la ayuda de Dios, Dios pone a las personas correctas para que la gente sea sanada. Hay gente que a veces sí necesita ser liberado. Y hay gente como nosotros que necesitamos ser liberados de estos espíritus que tenemos dentro, de toda esta maldad que fue depositada desde el huerto, desde el Edén, que por medio de la serpiente fue depositada una semilla en la mujer. Y dice que tenemos el pecado original, que nacemos en pecado. Y todas esas cualidades de la serpiente fueron depositadas en nosotros. Y hay cosas en nosotros que tenemos que nosotros no sabemos que las tenemos. Entonces, puede dar miedo pensar esto, nada más de pensarlo, decir, es que yo soy una persona mala, yo soy un homicida, yo soy un secuestrador. Pues, o sea, físicamente no lo hacemos, pero les explicaba en una prédica que decía Jesús, si tienes algo contra tu hermano, pues tendrás juicio de homicida, porque primero atiende tus cosas con tu hermano antes de que vayas y des sacrificios al altar. O sea, Jesús fue más allá, no fue a la consecuencia del pecado, no fue al efecto del pecado, sino Jesús quiere venir al origen del pecado. Y ya les explicaba, desde que nosotros desde un pensamiento ya estamos yendo hacia la tentación con nuestra concupiscencia. Y les explicaba que nosotros como cristianos, la guerra, ¿dónde está? La guerra está en la mente, está a nivel del alma, está a nivel del corazón. ¿Cómo vamos a saber la guerra si no conocemos al enemigo, no sabemos enfrentar qué es lo que hay ahí? Bueno, por medio de la ayuda y misericordia de Dios, vamos a estar escudriñando la palabra para saber qué cosas hay dentro, sobre qué estamos batallando, sobre qué vamos a luchar. Y ahora vámonos a Marcos 9, a leer la porción de Marcos 9, 14. Marcos 9, 14
nos dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. En Mateo le dijo lunático y aquí Marcos nos está diciendo que le está diciendo, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Aquí ya nos está dando más información Marcos. Nos está diciendo que trajo a su hijo con un espíritu mudo. Y después Jesús le pregunta, ¿desde cuándo está pasando esto? Dice, desde niño, o sea, prácticamente desde muy chamaquito. Si se dan cuenta, otra información más, ¿por qué en este pasaje no sabemos el nombre del muchacho? ¿Por qué dice un muchacho? Recuerden que cada situación en la palabra de Dios, el que se ponga un nombre de alguien es muy importante. El que aparezca el nombre de una persona en la Biblia y después nunca más se vuelva a hablar de ella, también tiene un significado. O hay personas, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se habla de él y en el Nuevo Testamento se habla de él. Un ejemplo puede ser Moisés, otro ejemplo puede ser Abraham, otro ejemplo puede ser David, ¿no? Se habla de él tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y hay personas que se nombran una vez y nunca más se vuelven a nombrar. Y en este caso nos están poniendo un pasaje y no nos están dando el nombre del muchacho. Entonces, aquí yo voy a ponerle mi nombre. Aquí yo voy a ponerle que ese muchacho soy yo. Yo estoy tratando de rascar. Dios, ¿qué me quiere decir en esta porción de su palabra? ¿Qué me quiere mostrar? Porque yo quiero seguir caminando con Él, pero hay cosas que estorban en mi vida en que no puedo seguir caminando. Hay cosas que son un lastre y que tenemos que dejarlas. Dijo Jesús, aquel que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Deje a su parentela, deje a su familia, deje todo y sígame. Hay mucha información ahí que hay que dejar cosas que están dentro de nuestro corazón, debemos dejarlas, debemos entregarlas. Y sigo leyendo, de pregunta que desde cuándo sucede esto, y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Aquí Jesús está agregando algo. Era un espíritu mudo, pero Jesús reprende al espíritu mudo y sordo. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Aquí les explicaba la vez pasada que, pues para mí efectivamente revisé las palabras en griego, en el origen, y prácticamente estaba muerto el muchacho. Jesús lo resucitó cuando dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Enderezó y levantó, está hablando sobre resucitar, sobre dar vida, ¿no? Cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ok, vámonos ahora a Lucas. Lucas 9:37. Y aquí en Lucas 9:37 dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, recuerden que aquí venía Jesús con sus 3 discípulos de la transfiguración.
Entonces, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Recuerden, atrás, en Mateo le dice, te traigo a mi hijo lunático. En Marcos le dice, te traigo a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y aquí le dice, te traigo a mi hijo, y le dice, pues es el único que tengo. O sea, de este padre era el hijo único. Y desde chiquito el niño tenía estas cosas. Quiere decir que puede ser que ya no se arriesgó y tuvo más hijos, o puede ser que le dedicó todo el tiempo de su vida como padre a este hijo, a cuidarlo, a protegerlo. Y al parecer, pues ya estaba adolescente, porque dice que habla de un muchacho, ¿no? Dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. Entonces les decía, en Marcos dice que es un espíritu mudo, y aquí en Lucas dice que un espíritu le toma y de repente da voces. Ya no le está diciendo que es un espíritu mudo. Ya les explicaba yo que dar voces es como dar una voz como un graznido, como un chillido, como de cuervo, dice el origen de la palabra. Yo les decía, cuando nosotros no hablamos, cuando es un espíritu mudo, es porque les decía que la base es que no predicas, que no hablas del nombre de Jesús, que no tienes ánimo de estar hablando de Jesús. Bueno, ¿y cómo vas a hablar de algo que no escuchas? Porque también eras sordo. Y cuando uno habla y está en este modo de espíritu mudo o sordo, cuando da voces es cuando da chillidos. Normalmente cuando dicen, ya no chilles, ¿a qué se refiere uno? Es como diciendo, ya no te quejes. ¿Qué es lo que estuvo haciendo todo el pueblo de Israel en su caminar de los 40 años? Se estuvo quejando, estuvo chillando, estuvo dando voces. Es esto a lo que se refiere cuando dice, un espíritu le toma y de repente da voces. Quiere decir que no le pasaba siempre. A nosotros no siempre nos pasa. A veces sí alabamos a Dios, a veces sí reconocemos su nombre, pero a veces damos voces. A veces nos quejamos, a veces no estamos de acuerdo con la situación que estamos viviendo, no estamos de acuerdo con las decisiones de otras personas, no estamos de acuerdo de que no se hace lo que nosotros queremos que se haga. Entonces a veces damos voces, ¿no? Dice, da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Él es eso, estropeándole, y cuando dice que le echan el agua y el fuego, dice que era para matarle. ¿Qué es lo que quiere el enemigo de nosotros? ¿Qué es lo que quiere el mundo? ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que quiere nuestro hombre viejo de nosotros? Que nos apartemos del camino de Dios, que tengamos una muerte espiritual. No es una muerte física. Esa va a llegar tarde o temprano. Pero ¿qué es lo que se está preocupando el enemigo de nosotros? ¿Por qué estamos en una guerra nosotros? Porque nos quieren apartar del camino de Jesús. Porque quieren que muramos espiritualmente. A eso es donde dice que se echara espuma y estropeándole. Y dice que lo echaba al fuego y al agua. Y estoy leyendo en el Lucas 9:40. Y rogué a tus discípulos que echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ok, ya leímos las 3 porciones y necesito el comparativo. Espero que tengamos por ahí el comparativo. Estoy mandando señal allá a mi cabina de audio y diseño. Y ahí está, mira, ya me escuchó mi cabina de audio, diseño y todo. Ahí tenemos nuestro comparativo. Entonces, una vez que leímos esto, una vez que tenemos más información de la palabra del Señor, vamos a concentrarnos el día de hoy en el tema de sordo, porque era un espíritu
mudo y sordo. Hoy vamos a concentrarnos en la parte de sordo. ¿Les parece bien? Y aquí vemos en el comparativo en donde Mateo, Marcos y Lucas, yo les puse algunos números y en los tres, en una coinciden, donde dice, Jesús reprendió al demonio y salió. Eso está en Mateo, en el punto 4 que les estoy poniendo ahí. En Marcos 9, en el punto 8, dice, reprendió al espíritu mudo y sordo, quedó como muerto. Estamos hablando que reprendió al espíritu. En Lucas 9, en el punto 4 que yo estoy poniendo, dice que Jesús reprendió al espíritu inmundo. Si llevaron a un hijo lunático, llevaron a un hijo mudo y luego llegaron un hijo que daba voces, en las tres porciones habla que Jesús reprendió al espíritu. Si eso es físicamente, eso pasó físicamente, sí estoy de acuerdo. Pero recuerden que la palabra de Dios tiene alturas, tiene profundidades, tiene anchuras, tiene larguras. Una misma porción es una palabra viva y ahí hay mucho material donde Dios nos quiere hablar. Entonces, si aquí al muchacho, cada uno de nosotros le ponemos nuestro nombre, puede ser mi hermano que se me ofenda, pero no se ofenda porque usted me puede decir, no, es que yo no estoy poseído por el demonio ni nada de eso. Bueno, pero sí tiene un corazón viejo, tiene un hombre viejo y hay cosas ahí dentro del corazón que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces hoy vamos a hablar de la sordera, de qué es nuestra sordera. Obviamente tenemos orejas, pero muchas veces no oímos. Y la palabra de Dios dice eso, que tienes orejas, pero no oyes. Entonces, quisiera irme a la parte de qué tiene que ver. Deje checo aquí. ¿Qué tiene que ver este asunto con que tengamos orejas y no escuchemos? El que tiene que ver la sordera en nuestra vida espiritual. Les voy a poner 2 puntos. Voy a rescatar yo 2 puntos de aquí. La sordera habla de ídolos que tenemos. Y también habla de la rebelión que tenemos contra Dios. No sé si alguien me quiera preguntar dónde está eso. Levanten la mano, ¿quién quiere saber dónde está eso? ¿Dónde está eso? Exactamente. Salmo 115, 6. Vamos a ver qué dice ahí. Salmo 115, 6. Salmo 115, 6. Dice, tienen boca, mas no habla. Tienen ojo, perdón, estoy leyendo desde el 5. Salmo 115, 5. El título de este salmo dice Dios y los ídolos. Aquí está hablando de los ídolos. Dice, estoy leyendo del 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. En el 6. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Aquí Dios les está dando una porción a su pueblo, le está diciendo, te estás formando ídolos, estás haciendo ídolos ya sean de madera, ya sean de barro, ya sean imágenes que estás haciendo, tú los haces con boca, los haces con oídos, los haces casi como humanos o con esos 5 sentidos, pero dice, los haces con orejas, mas no oyen. ¿Qué información está dando ahí Dios? Por más que tú le pidas a un ídolo, no te va a oír nunca. Aquí el único que escucha soy yo. Y es lo que está diciendo el Padre y lo que está diciendo el Hijo. ¿Ok? ¿Dónde más? Aquí estamos hablando que tiene que ver, el no escuchar tiene que ver con los ídolos. Vamos a conectarlo con Éxodo 32. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob, que después se llamó Israel. Pues vamos a Éxodo. Perdón, vámonos. Perdón, no. Sí, vamos a empezar en Éxodo 32, vamos a ir con Moisés. Vamos a ir con Moisés en Éxodo 32, después vamos a ir con Jacob. Éxodo 32.
32, del 1 al 9, aquí haciéndoles un antecedente, qué está pasando aquí en este momento con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba ya en el desierto y estaban en el monte de Sinaí, donde Moisés se había ido 40 días y 40 noches para recibir la ley de Dios. Y el pueblo estaba ya desesperado. Y entonces, ¿qué es lo que pasó aquí en Éxodo 32? Y dice 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya estaban desesperados, dijeron: este cuate ya nos regresó, aquí nos dejó en medio de la nada. Y Aarón les dijo: apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que traía todo el pueblo? ¿Qué traían las mujeres? ¿Qué traían sus hijos? ¿Y qué traían hijos mujeres y hijos hombres? Traían pendientes, traían aretes de oro. ¿Por qué traían aretes de oro? ¿Por qué? Porque ellos venían saliendo de Egipto, venían saliendo del mundo. ¿Qué es lo que aprendieron en esos 400 años el pueblo de Israel? Las costumbres, usos y costumbres de Egipto. Nosotros, ¿qué es lo que traemos cuando Jesús nos saca del mundo? Traemos los usos y costumbres del mundo. Por eso nos cuesta trabajo quitarnos esos usos y costumbres. ¿De qué habla los usos y costumbres? ¿Qué eran los egipcios? Tenían muchísimos dioses y tenían muchos ídolos. Y entonces, ¿qué pasó aquí en el versículo 4, 32:4? Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, porque cierto es pueblo de dura cerviz. ¿De dónde sacó Aarón para hacer el becerro de oro? De los zarcillos. ¿Qué tiene que ver los zarcillos? ¿Dónde va? Pues en la oreja. ¿Qué tiene que ver con la oreja? Pues es con escuchar. ¿Qué les dijo Moisés? Esperen aquí, subo y vengo. Voy por la ley, voy por las instrucciones de nuestro Dios y voy a regresar. ¿Escucharon? Pues les entró por un lado y les salió por el otro, como comúnmente decimos, ¿no? Y creo que muchas veces nos ha pasado en nuestra vida que tenemos a alguien enfrente de nosotros, le platicamos algo y vimos que no entendieron nada. O muchas veces alguien nos dice algo y ¿qué? ¿Qué dijo? O sea, no entendimos nada, no escuchamos. Y más cuando nos están llamando la atención o más cuando es para corregirnos, no escuchamos. Entonces aquí dice que Aarón les pidió que se quitaran los zarcillos de las orejas. ¿Por qué, si traían más oro y traían más cosas, por qué no agarró un elemento de otro lado? ¿Por qué no agarraron oro de otro lado? Si salieron con piedras preciosas, salieron con pieles, salieron con maderas, ¿por qué no agarraron de otro lado? ¿Por qué específicamente de la oreja? Y luego dice que edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentes ofrendas, y se levantó el pueblo a comer y beber, y se levantó a regocijarse. En donde quiero ir, hasta acá. Versículo 4, chequen. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Dice que hizo un becerro de fundición. Y chequen lo que dice adelante.
Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Si hicieron un becerro, ¿por qué hablan de dioses en plural? Aquí hay un principio que es, cuando tú haces un ídolo, dice, tiene oídos, mas no oyen, tienen boca, mas no hablan, tienen nariz, mas no huelen. Ese es un elemento, es una imagen, es esto. Pero ¿por qué la gente encuentra interacción con estos ídolos? Hay un principio, que en cada ídolo, en cada cosa que tú le pongas, que tú le profeses, que tú te comprometas con él y le pidas algo, dice que ahí es como una recámara, es como un espacio para que lleguen muchísimos demonios. Y entonces, si la figura no escucha y no habla, ¿quién es el que toma vida de esa figura? Pues son los demonios. Eso es en el ámbito espiritual y eso es real. Eso vivimos, es real, ¿no? Y entonces, por eso dice, tus dioses son ídolos. Con un solo becerro había multitud de demonios ahí. Más adelante les voy a explicar qué fue lo que vio Moisés cuando iba bajando del monte de Sinaí, cómo estaba ese rollo ahí, estaba tremendo. Entonces, había muchos demonios. Cuando tú pones un ídolo, hay muchos demonios ahí, por eso adquieren poder. Por eso la gente, voy a decir esto, pero espero no ofenda a alguien. Tú explícale a una persona ya mayor, ya que digas tú, esta persona sí ya entiende. Explícale a una persona, oye, a esa figura que tú le estás rezando, esa figura no te va a contestar. Esa figura no es Dios. Tú tienes que acercarte con la persona correcta, que es Jesús. Pero este no es. ¿Te escuchó o no te escuchó? Ah, sí, pero ahí va y le pone la medallita. Ay, sí, ahí le va y le pone la velita. ¿Sí me explico por qué habla la sordera de los ídolos? ¿Por qué habla con el tema de los ídolos? Otro ejemplo, ahora sí vamos con Génesis, con Jacob, Génesis 35. Vean, otra vez este mismo principio. Génesis 35. Génesis 35, vamos a leer del 1 al 4. Díganme cuando levanten la manita, cuando ya estén ahí, para que me sigan ustedes con la vista, por favor. Ya está, perfecto. 35 del 1 al 4. Dice dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob había huido de su hermano Saúl porque lo quería matar y se fue a las tierras donde había venido Abraham, donde está la familia de Abraham, que era, ahorita en la actualidad es más o menos por donde está esta parte de Siria, hacia allá se fue. Fue hacia el norte para encontrar esposa, ¿no? Pues ya tenía esposa y todo eso, y ya venía de regreso Jacob. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, ya Jacob ya tenía familia, ya de muchos años después regresó, dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, porque estamos en la área de Siria, tenían sus dioses, tenían muchos dioses, y aquí el padre le estaba enseñando a Jacob, solamente hay un solo Dios y ese soy yo. Y yo te rescaté, yo soy el que he visto por ti y yo soy el que te voy a cuidar el resto de tu vida. Y necesito que te multipliques para que hagas una nación enorme y voy a bendecir a tu descendencia. Entonces Jacob le dice aquí a su familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, perdón, y mudad vuestros vestidos. ¿Qué quiere decir? Quitar todos los dioses, las figuritas, todo lo que ellos traían como sus dioses, y dice, y mudar sus vestidos. ¿Qué quiere decir? Al parecer yo creo que no estaban vestidos apropiadamente para alabar a Dios. Dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. En el 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y chequen,
y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Se dan cuenta? Jacob les pidió a sus dioses. Entonces, su familia le hizo caso, le dio a sus dioses, pero ¿qué también les dio? Jacob no les dijo, denme sus zarcillos. ¿Qué era? Tiene que ver con la idolatría. Cuando estamos con ídolos, no escuchamos la voz de Dios. Por eso fueron quitados, dice, voy a volver a leer el 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Aquí estamos hablando de un principio espiritual, que cuando nosotros estamos adorando a ídolos, no escuchamos la palabra de Dios. No quiere decir nada con el tema de los aretes. Bueno, sí. Bueno, sí. Sí tiene que ver, pero no voy a tocar ese tema hoy. Vamos a hablar del tema espiritual. Nosotros cuando tenemos un ídolo, no escuchamos la voz de Dios. Y nosotros que sabemos este tema, que ya escuchamos, alguien ya nos explicó y ya entendimos que una figura, una madera, algo, es un ídolo, ok. Pero nosotros ya como cristianos, ¿qué creen? El concepto de ídolo es todo aquello que interpongas ante Dios. Se puede convertir un ídolo en nosotros el trabajo. Si el trabajo es más importante para nosotros que Dios, ya el trabajo es un ídolo. Si nuestro carro es más importante que Dios, ya es nuestro ídolo. ¿Qué es un ídolo? No es específicamente una imagen, bueno, es una imagen en nuestra mente, porque tenemos que quitarnos esas imágenes en nuestra mente. La guerra en nosotros está en la mente, pero todo lo que le pongamos nosotros, nuestra fe antes de Dios, ese es nuestro ídolo. Por ejemplo, una persona puede ser nuestro ídolo. Si nosotros vamos por consejo con un profeta tal que no sé qué y que hace no sé qué tantas cosas, y vamos a pedirle consejo primero a él antes que a Jesús, lo estamos convirtiendo en un ídolo. Esto es lo que tiene que ver con los ídolos. Entonces, no vamos a escuchar la palabra de Dios mientras tengamos un ídolo. Si hacemos como un ídolo a una persona porque esa persona nos cae bien y porque sus consejos son agradables y porque sus consejos son en base a lo que yo quiero escuchar, entonces le pongo más fuerza a esa persona que a lo que Dios me diga. Pero bueno, ese es en el tema de los ídolos con referente a la sordera. ¿Qué otro tema me habla de la sordera? Ya vimos el tema de ídolos, al ratito les voy a decir cómo podemos quitar eso. El tema de sordera, en el tema espiritual, ¿de qué nos habla? Ya nos habla de ídolos, pero también nos habla de rebelarse ante Dios. Otra vez, Jorge, ¿dónde está eso? Pregúntame, por favor. ¿Dónde está eso? Eso. Vámonos a Ezequiel, Jorge, Ezequiel 3:23. Ezequiel 3. ¿Cuánto tiempo llevo? Que luego me llama la atención de que me paso. ¿No me llevas tiempo? Pero no, ¿a qué hora empecé? No me acuerdo. ¿Alguien sabe cuánto tiempo llevo? $35. Perfecto. Me quedan 25. Me los marcan, por favor, 25 minutos para terminar a tiempo. Entonces, vamos a Ezequiel 3:27, por favor, que vamos a ver qué tiene que ver la sordera con la rebelión, el rebelarse ante Dios. Aquí le está hablando, el profeta le está hablando al pueblo de Israel. Le dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son.
Aquí le está reclamando, le está poniendo una postura, le está explicando. Dice, tienes orejas, tú puedes oír. Si quieres oír, oye. Si no quieres oír, no oigas. Pero yo sé que eres casa rebelde. O sea, el Padre conocía al pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Siempre se estuvo quejando y siempre estuvo rebelde, siempre estuvo en contra de las cosas. Otro ejemplo de rebeldía está en Números 16:8. Números 16:8, aquí fue cuando la tribu pues más bien la gente de Coré, de la tribu de Coré, cuando estuvo en contra, que era parte de los levitas, o sea, era de la tribu de levita, pero era de la casa de Coré. Era un grupo de levitas que estaban en contra de, que ya estaban cansados, le dijeron a Moisés y a Aarón, oye, ¿por qué tú tienes que ser el sacerdote? ¿Desde cuándo acá tú eres nuestro líder? Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Se estaban rebelando contra la decisión de Dios, se estaban oponiendo a la decisión que había tomado Dios de que había escogido a la casa de Aarón para ser los sacerdotes, ¿no? Y ellos decían, ¿por qué tú nos vas a dirigir? Y entonces, en el Números 16:8, dice, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Qué quiere decir? No escuchaban. Había rebelión en ellos. Y bueno, y toda la historia está ahí en Números. Si alguien tiene duda, lo puede ir checando. Vámonos a Jeremías 5:21. Jeremías 5:21. Estamos viendo la porción de la sordera, que es la rebelión, cuando nosotros nos rebelamos. Jeremías 5:21. Jeremías 5:21 dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Dice, pueblo necio y sin corazón. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. ¿Sabe cómo está conformado nuestro corazón? El Padre es el que escudriña nuestros corazones, Jesús es el que escudriña nuestros corazones, el Espíritu Santo es el que escudriña nuestros corazones. Él sabe qué es lo que hay dentro de nosotros. Y dice que somos pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Entonces estamos hablando con esa rebelión, esa de que somos dura cerviz. El ser, cuando dice que eres de dura cerviz, es cuando la cerviz es la que sostiene nuestra cabeza y es la que nos permite, si la agachamos o la mantenemos firme, si yo quiero agachar esto, no puedo. Es de dura cerviz. O sea, no me voy a inclinar ante ti, Señor. Aquí se va a hacer lo que yo digo, porque yo sé cómo se hacen las cosas. Eso es ser rebelión, ¿no? Vámonos a Salmos 58:4. Más rebelión todavía. Salmos 58:4. ¿Qué tiene que ver con la sordera? ¿Se acuerdan de los que platicaba qué naturaleza tenemos? La serpiente dejó una semilla en la mujer y tenemos una herencia, tenemos el pecado original, tenemos esa naturaleza pecaminosa. Miren, chequen lo que pasa con esa naturaleza. Salmo 58:4 dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Esa naturaleza, somos rebeldes. ¿Qué tiene que ver la serpiente? ¿Qué es lo que significa la serpiente y hacia dónde va la serpiente? Es con todo lo opuesto a la voluntad de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Cerramos nuestros oídos a la voluntad de Jesús. Cerramos nuestros oídos a la misericordia, al amor, ¿no? ¿Me quitas esta, por favor? Otro punto de rebeldía lo vamos a encontrar vamos a Mateo 26:51, por favor. Esto se van a acordar muchos qué pasó aquí. Mateo
26:51. Dime cuánto falta. Mateo 26:51. Dice, estamos hablando de cuando fueron a arrestar a Jesús. Aquella noche fueron a arrestarlo, que fue Judas quien lo llevó, que le dio un beso y así lo seleccionó, le dijo, este es el hombre, que lo entregó a los fariseos, al sumo sacerdote, agente del sumo sacerdote. Y en el versículo 51 dice, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Qué pasó aquí? ¿Se acuerdan qué pasó después? Que Jesús dijo, no, espérate, ¿no? Y Jesús agarró la oreja y se la puso a esta persona. Lo podemos ver también en Juan 18:10. Vean cómo dice en Juan 18:10. Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, ya encontramos quién sacó el arma. Ya vimos quién fue, ya vimos quién fui, perdón. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Ubican que al otro no le daban nombre, aquí ya le pusieron un nombre. Y dice que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja derecha a esta persona. ¿Qué antecedentes tenemos de Pedro? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, apártate, Satanás? Y yo les explicaba el por qué le dijo ese apártate, Satanás, que es la parte que él tenía adentro, que iba que era la rebelión para que no se cumpliera la palabra de Dios. ¿Cuál era el propósito de Jesús en la tierra? Era hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Era que venir en su ministerio y era rescatarnos a nosotros, pero por medio de la muerte de cruz. Y entonces cuando Jesús le dice, es que yo me tengo que ir, yo voy a morir, y que le dijo Pedro, no, Señor, ¿cómo crees? No, 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 no hagas eso. Y que le dijo, no, apártate, Satanás. ¿Por qué? Porque si Jesús le hacía caso a Pedro con una voz tan suave, tan delicada, como es que te quiero, no quiero que te vayas, que Jesús dice, no, espérate, yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Si eso no pasaba, no tendríamos nosotros la salvación y no podía rescatar al mundo. ¿Qué hizo Pedro aquí? Volvió a hacer lo mismo. Sacó la espada, trató de defender, le cortó la oreja. ¿Qué le dijo Jesús? Espérate, no has entendido que esto es necesario que pase. No estés en contra de la voluntad de mi Padre, porque a mí me tienen que aprender, me tienen que ir a presentar ante el sumo sacerdote y tengo que ser muerto en la cruz. Y el Hijo del Hombre debe de padecer en la cruz. Esa es la voluntad del Padre. ¿Qué hizo Pedro? Se opuso, se rebeló ante la palabra de Dios y cortó la oreja. Nosotros no escuchamos cuando somos rebeldes. ¿Qué decimos de nuestros hijos adolescentes? Bueno, yo de mis hijas adolescentes. No escuchan. No sé si por ahí les caiga el saco a otros adolescentes que veo por ahí y otras que no veo, pero sí les estoy mandando el mensaje. Es una naturaleza. O sea, y nosotros como padres entendemos esa parte. ¿Por qué? Créanme, pasé por ahí. Sé de lo que estoy hablando, sé cuando me dijeron cosas y yo no escuchaba. En el tema espiritual, así somos nuestra relación con Dios. Él nos enseña, Él nos dirige, Él quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros no escuchamos porque queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer las cosas como nosotros creemos que son las correctas. Aunque a veces parecen cosas buenas,
Puede ser que Pedro estaba haciendo algo bueno y sacó la espada para salvar a su maestro. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Es que no has visto la película completa. Tú no has entendido que es necesario que yo muera para salvación de ustedes. Y no nada más de ustedes, sino de todo el mundo. Ahora piensen ustedes, cuando nosotros estamos viviendo una situación difícil en nuestra vida, no entendemos. Nosotros debemos morir nuestro orgullo, nosotros debemos morir nuestra voluntad, nosotros debemos morir nuestra carne, debe ser crucificada. ¿Para qué? Para que muera ese hombre viejo y que pueda crecer el hombre nuevo dentro de nosotros. No lo hemos entendido. Entonces, cuando tenemos una situación difícil, lo primero que hacemos es que damos voces. Me gustó esa palabra, fíjate, damos voces, como que no voy a usar mucho la palabra chillar, aunque ya la voy a usar más también, porque ¿qué hace? Nos quejamos cuando las cosas no pasan como nosotros queremos, aunque creemos que son buenas. Pero la voluntad perfecta de Dios es que nuestro viejo hombre, nuestro corazón, todo eso oscuro que está dentro de nosotros, debemos de entregárselo a los pies de Jesús. Ok, ya les puse el problema. Ya les expliqué de este muchacho que fue traído por su papá. ¿Y hay solución a esto? Jesús sanó a sordos. ¿Sí? Vamos a Marcos 7:33. Aquí voy a empezar a hablar de cómo quitarnos esa sordera espiritual, de cómo abrir nuestros oídos, de cómo es que nos sane Jesús y reprenda esta naturaleza pecaminosa en nosotros. ¿Han escuchado esta leyenda, dicho o sabiduría callejera que dicen, enséñalos a pescar, no les des el pescado? Pues sabiduría callejera, pero yo creo que con mucha razón. ¿Qué es lo que nosotros queremos de nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos, nosotros le invertimos tiempo, le invertimos recursos? ¿Por qué queremos que vayan a la escuela? ¿Porque no los aguantamos en casa? ¿Por qué? Porque también, ¿verdad? Buen punto, no lo había pensado, pero bueno. ¿Qué es lo que queremos de nuestros hijos? Obviamente siempre los vamos a proteger como padres. Siempre, siempre vamos a velar por ellos, siempre vamos a estar con ellos, pero sabemos que aquí en este mundo ellos van a enfrentar sus propios problemas. Entonces imagínate cuando mi hija llegaba mordida o que le habían dicho algo, que esto y lo otro, lo que pasaba en mí es que yo quería ir al otro día y agarrarme al niñito que le había mordido y que se presentara también el papá para desquitarme más fuerte, ¿no? Pero pues eso no podemos hacerlo. Tenemos que enseñarle cómo resolver sus problemas. Y si ahí en el salón de clases fue una mordida porque pues llegaron los dientes completos marcados ahí en la piel, ¿no? ¿Qué le enseñas? Que se dé a respetar, que respete, que resuelva sus problemas. No voy a ir yo a estarle resolviendo sus problemas cada rato. Ahí es donde viene este tema de que enséñalos a pescar y no les des el pescado. O sea, no les resuelvas siempre los problemas. Enseña cómo resolver los problemas. ¿Ustedes creen que este principio aplique con nosotros en la vida espiritual? En la parte de donde Jesús hace milagros, dice que le llevaron a un sordomudo, le llevaron y lo sanó. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero lo que queremos hacer es llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús, para que tengan misericordia de nuestros hijos y que nuestros hijos puedan aceptar a Jesús como su Salvador. Porque nosotros no lo podemos hacer a fuerza. No porque, no porque unos hijos hayan nacido en un hogar cristiano,
ellos ya aceptaron a Jesús como su Salvador o su líder. Nosotros debemos hacer el intento y el intento y el intento de que acepten a Jesús como su Salvador y como su líder y como su cabeza. Porque yo seré un patrón como guía, como papá, pero yo no soy perfecto. Yo prefiero que tengan como líder, como guía a Jesús. Eso es lo que yo quisiera que en ellas pasara. Y es lo que yo oro para que eso pase, ¿no? Porque yo sé que cuando ellas recurran a Jesús, Jesús les va a dar una atención muy especial. Entonces, vamos a ver en donde le llevaron a ese sordomudo, que es en Marcos 7:33. Marcos 7:33. Voy a leer desde el 31, que es la historia completa. Voy a leer la historia completa. Dice, volviendo a salir, 7:31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Aquí es algo que hizo Jesús. Metió sus dedos en su oreja. Yo, o sea, no sé cómo imaginármelo, pero imagino que hizo esto. Metió los dedos Jesús en las orejas del sordomudo. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Es así, volteó al cielo y dijo, Éfata, sea abierto, abre tus oídos, ¿no? Porque era sordo. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no se le dijera a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Jesús hace a los sordos oír. Pero en el versículo 32, ¿qué dice ahí? Y le trajeron un sordo y tartamudo. Dice, le trajeron. ¿El sordo fue por su cuenta? ¿El hijo lunático fue por su cuenta? ¿Quién lo llevó? Lo llevó el padre. Y aquí les voy a compartir algo sobre cómo aplica este principio en nosotros. Como papás, sí, ustedes me pudieron entender la forma que les dije cuando nosotros queremos que nuestros hijos llevarlos a los pies de Jesús y que ellos tengan su crecimiento y su camino directamente con Jesús, ¿no? Pero ya más allá ya no podemos hacer. El padre de este muchacho dice que tenía el problema desde niño. ¿Qué hizo? Lo traje a ti, maestro. El padre lo llevó. ¿Cómo aplica esto con nosotros? ¿Quién nos trajo a Jesús? Piensa en cada uno de nosotros, en ti personalmente. ¿Cómo es que llegaste a los pies de Jesús? ¿Quién te trajo a Jesús? Sí está bien que alguien oró, sí está bien que alguien te compartió su palabra, pero miren, vamos a Juan 6:44, por favor. Juan 6:44, aquí está hablando Jesús y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién nos trajo a Jesús? Nosotros estábamos sordos, estábamos mudos, estábamos ciegos, estábamos como paralíticos, no estábamos caminando en su camino. ¿Quién nos trajo a Jesús? El Padre. Y luego, ahí mismo en Juan 6, en el versículo 37, que es atrás, que es antes, dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera.
Mira, no puedo hablar de la emoción. ¿Cuál es este principio? Nosotros por nuestra cuenta no vamos a ir a los pies de Jesús. El Padre, en su misericordia, Él nos lleva a los pies de Jesús. Y Jesús es obediente a la voluntad del Padre. Si el Padre, en su perfecta voluntad, nos lleva a Jesús, el Hijo va a ser obediente y nos va a recibir con los brazos abiertos y no nos va a rechazar. Y Él siempre que nosotros vayamos y le pidamos perdón, Él nos va a perdonar y nos va a limpiar. Él nos va a quitar esta sordera. Él nos va a quitar esto que somos mudos. Él nos va a quitar esta rebelión. Él nos va a quitar estos ídolos que tenemos. Él no nos va a rechazar. Recuerden cuando le dice el Padre a Jesús, es mi Hijo único. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Con esta relación que yo les estoy diciendo del Padre. Que el Padre nos trae al Hijo. Dice que nosotros somos hijos de Dios. Yo les quiero compartir que yo nací en un hogar donde había 6 hijos. Y conocí otros hogares donde había 8 o 9 hijos. Hay otros que había 15 hijos. Ya no se estila eso. Pero ¿qué dicen cuando dicen, mira, a partir del tercer hijo, del cuarto hijo, ya se dan como sea, ¿no? Porque como que ya los mayores empiezan a cuidar a los otros. Entonces los papás dicen, pues ya empiezan a regar hijos y ya el último, ¿qué creen? Yo fui el último, yo fui el sexto. Pues creo que me di como el pasto, así como la hierbita, ¿no? Este padre tenía un hijo único. ¿Cómo lo trató? ¿Cómo lo atendió? No es lo mismo tener 6 hijos, 5 hijos, 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos, o tener un solo hijo. Muchas veces cuando sabemos que es hijo único decimos, es que es bien berrinchudo, es que es bien esto. ¿Por qué? Porque recibe toda la atención. De este muchacho era el hijo único del padre. ¿Qué quería hacer? Lo imposible porque fuera sanado. Quiero compartirles algo que Dios me mostró en mi corazón. El Padre, aunque sabemos que Jesús es su Hijo unigénito, único Hijo, ¿cómo creen que el Padre nos trata a nosotros personalmente? Nos trata a cada uno de nosotros como si fuéramos su único Hijo. Esa es la relación que tenemos con el Padre. Es por eso que mandó a su unigénito a morir a la cruz, para su único Hijo, la relación como Él me tiene a mí. Toda la atención, todos mis sentimientos, todas mis necesidades, el Padre las suple. Él quiere que yo vaya a los pies de su Hijo para que yo sea renovado. ¿Se dan cuenta de este muchacho? Cada uno hay que ponerle nuestro nombre. Esa relación tenemos con el Padre. Pensamos que todos somos cristianos, que todos somos hermanos en Cristo. Entonces, pues somos del montón. Ya, pues ¿cuántos hijos tendrá Dios? No sé, son millones y millones. Yo fui el sexto y pues imagínense. Y si ahorita soy el millón del millón, entonces no me pela. No, el Padre nos trata como su único Hijo y Él nos trae a los pies de Jesús. Nadie llega, dice Jesús, nadie que viene a mí, o sea, el Padre es el que lo trae a mí y yo no lo voy a rechazar. Pero después dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, una vez que nosotros ya llegamos a los pies de Jesús, debemos de regresar a la presencia del Padre. Pero no llegamos inmediato. Es un camino, es un caminar, es un seguir, es un dar pasos. ¿Qué vino Jesús? El Verbo se hizo carne y vino y puso un ejemplo en esta tierra de qué pasos debemos de seguir. Esa es la parte más importante. No somos amados como del montón. Somos algo especial. Somos algo escogido, algo apartado, seleccionado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense lo importante que es todo esto.
¿cómo es que yo voy a regresar a casa en esta condición en la que me encuentro? Sordo, mudo, reclamando. Tengo que ser transformado. Y Jesús me dejó un ejemplo, que para que Él pudiera llegar a la diestra del Padre, era necesario morir en la cruz y resucitar. Para que yo llegue a la presencia del Padre, debe morir mi carne, debe morir mi hombre viejo, debe morir todo eso que tengo adentro, que les he mostrado en situaciones anteriores. ¿Ya? Me dicen que ya se me acabó mi tiempo. Gracias a Dios. Como siempre me faltó hablarles más de esta parte de cómo vamos a ser sanados de nuestro oído, es por medio de la sangre de Jesús. Y me voy a saltar muchos versículos que hablan de que si inclinas tu oído a Dios y lo escuchas su voz, tu alma será salvada. Eso está en Isaías 55:3. Apúntenlo, por favor, y para que lo suban en el grupo, apunten estas citas. Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Isaías 28:23, estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho, es oír su palabra. Jeremías 28:7, con todo eso, oye ahora palabra. Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que escuchar su palabra. Segunda de Reyes 22:11, el rey hubo oído las palabras del libro de la ley y rasgó sus vestidos. El rasgó sus vestidos quiere decir que al escuchar la palabra de Dios, entró arrepentimiento en él y se arrepintió sinceramente. Y dice que, chequen cómo es que somos oídos por Dios y Dios nos escucha. Segunda de Reyes 22, del 18 al 19. Con esta creo que nos vamos a ir. Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22, del 18, 19 y 20. Dice, mas al rey de Judá que os has enviado para preguntáis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dice que en el momento que el rey se arrepintió, rasgó sus vestiduras y lloró delante de Jehová, dice, por tanto yo te he oído, dice Dios. Al momento de abrir los oídos. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestros oídos para escucharlo. Y en Éxodo 29:20 y en Levítico 8:23 habla sobre cómo ungían a los sacerdotes. ¿Cómo ungían? ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un sumo sacerdote? Recuerdan que en la palabra de Dios dice, ustedes son linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, ¿no? Somos sumos y reyes y sacerdotes somos. Debemos ser ungidos. ¿Cómo creen que ungían a esto? Vamos a Levítico 8. Levítico 8:23. Aquí está hablando de la unción de Aarón, de cómo ungían a los sacerdotes. Tenían unas vestiduras especiales y tenían un actuar especial y tenían que ser ungidos especialmente. Y dice el 23, y lo degolló, está hablando del holocausto que hicieron, y lo degolló, dice, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón.
sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Tomó de la sangre y dice que lo puso sobre el lóbulo. Le puso la sangre aquí. Le puso sangre aquí en su pie y le puso sangre en su dedo. ¿De qué habla estos sentidos por medio de la sangre? ¿Qué estaba santificando? ¿Qué estaba apartando al sumo sacerdote? Lo que tú escuchas. Las manos sobre lo que tú haces y en el pie sobre tu caminar. Eso es lo que debemos ser apartados para Dios. ¿Cómo Él nos va a apartar? ¿Cómo nos va a abrir los oídos? Clamemos su sangre. Señor, limpia mis oídos con tu sangre. Déjame escuchar tu voz, déjame escuchar tu palabra. Esto era para ungir a los sumos sacerdotes. Y había otro ritual para los leprosos, que era para purificarlos. ¿Y qué creen que le hacían? Lo mismo. Daban un sacrificio y le ponían la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo y en el pie derecho. Ese es el principio que nosotros debemos seguir a los pies de Jesús. Dice que el sordo le fue llevado, el Padre le llevó. Nosotros, si nos están enseñando a pescar y que no nos traigan el pescado, entonces que yo le diga a mi señora, oye, tú cada vez que me veas mal, llévame a la iglesia, por favor, y que oren por mí. No. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Padre? Mira, tú, en tus condiciones en las que estás, lleva tu rebelión a los pies de Cristo. Lleva tus ídolos a los pies de Cristo y entrégalo. Entrega tu orgullo, entrega tu rebelión, entrega tu cerviz dura, tu corazón duro, entrégalo en los pies de Cristo y que sea cubierto con la sangre de Jesús. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Que nosotros lo llevemos. ¿Sí me explico? Dice Apocalipsis 13:9, si alguno tiene oído, oiga. Y es lo que nos está hablando Dios. Si alguno tiene oído, oiga. Y también chequen lo que ya Salmo 46 le dice David al Padre. Holocausto no quieres sacrificios. Tú quieres un corazón contrito y humillado. Dice, has abierto mis oídos. Este principio David lo sabía. Le dijo, has abierto mis oídos. ¿Qué quiere decir? Que el rey David tenía tapados sus oídos espirituales, para escuchar la voz de Dios. ¿Vale? Creo que sí, terminé en tiempo. No sé. Pues esa es la parte que yo quería compartirles. Todavía no terminamos con este muchacho. Todavía vamos a seguir ahí más adelante. Les voy a enseñar más cosas que Dios me ha estado mostrando con este pasaje. Y casualmente este muchacho se llama muchacho, no tenía nombre. Es algo que pasa con todos nosotros. Es algo que nosotros vivimos al diario. Entonces, recuerden, el Padre nos ama como si fuéramos su único hijo. Si usted no lo puede entender por qué o cómo, créame, no lo entienda. Solamente déjese amar por Dios. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Usted limita a Dios al pensar que no puede amarme como si yo fuera su único hijo. Él es todopoderoso. Entonces, esa es la parte de hoy que Él nos trajo al Hijo para que seamos limpiados, para que seamos sanados y que nuestros oídos, nuestra sordera sea arreglada. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta porción de la palabra, vamos a orar y nos despedimos. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta porción que nos has compartido, Señor. Gracias por este fuego que hay dentro de mi corazón, Señor, para aprender más de ti, para saber más de ti, Señor. Señor, ayúdame y dame la fuerza, Señor. Pon en mí el querer y el hacer de ir a los pies de tu Hijo, Señor.
Que muchas veces, Señor, yo soy rebelde a tu palabra. Muchas veces no quiero saber qué es lo que tú gobiernas en mi vida, Señor. Muchas veces quiero hacer yo las cosas como a mi gusto, Señor, a mi voluntad. Perdóname por eso, precioso, Señor. Jesús, ven y dame la fuerza. Límpiame, perdóname, Señor. Perdóname por mis ídolos, por mis imágenes, Señor, por todo lo que antepongo primero, Señor, y después te pongo en segundo lugar, Jesús. Perdóname. Señor, que tú seas mi primer pensamiento, Señor, que tú seas lo más importante en mi vida. Señor, que tú seas al primero que recurra cuando tenga un problema, Señor. Porque tú eres bueno, porque tu consejo, Señor, va a ser verdadero, va a ser sincero, Señor, y va a ser bueno para mí, Señor. Te alabo, te adoro, Señor, te exalto, te doy toda la honra a ti, precioso Jesús. Gracias por ese sacrificio que diste en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que estamos presentes en este momento, en cada hogar. Señor, ve y cúbrelos con tu sangre. Señor, bendícelos, Señor, protégenos, guárdanos, Señor. Señor, a quien vaya a ver este mensaje, Señor, prepara su corazón, Señor, y bendícelo. Que tu semilla, Señor, caiga en buena tierra, que sea guardada, Señor, y que se encienda ese fuego en nuestro corazón para buscarte más a ti, Señor. Muchas gracias, precioso Jesús. Gracias, gracias. Te alabo, te bendigo, Señor. Padre amado, te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Listo.